y vamos a trabajar con esto, que hoy va a ser un día súper productivo. Vamos a ver, aquí lo primero que me gusta siempre hacer, aunque, bueno, ya algunos nombres ya que me suenan, es que, bueno, pues que os presentéis y que me contéis brevemente de qué va vuestro negocio, porque realmente así también podemos entre todos ponernos un poco de operación de nombre, ¿no? Y de a qué nos dedicamos, por si, bueno, pues por un poco de tema de networking, porque nos conozcamos un poquito más. Así que, mientras que lo hacéis, yo bebo de agua un segundito y os leo en el chat, ¿vale? Podéis escribirlo sin problemas porque todos leemos el chat. O sea, todo lo que escribáis es de común visibilidad para cualquier persona que esté ahora mismo conectada. Buenas, Laura. Ella es Project Manager en Sherintel. Genial. ¿Alguien más que quiera presentarse? Veo que alguien más está escribiendo, así que perfecto. Laura, si quieres contarnos un poco más de qué va tu empresa, estaría genial. Y si no, pues pasamos a las demás, que veo que ahora mismo no tenemos más datos de quién más está con nosotros. Pero bueno, podéis ir presentándoos a la vez que vayáis incorporando. Así que continuamos. Hoy lo que vamos a ver en esta formación, en este taller, es bueno, una pequeña introducción un poquito teórica, ¿vale? De lo que es la ciberseguridad y por qué es importante protegernos a través de las estafas digitales, protegernos de las estafas digitales y cómo vamos a evitarlas. Luego vamos a ver alguna serie de buenas prácticas combinadas con los tipos de vulnerabilidades y cómo vamos a protegernos de los hackers. Y por último, veremos algunas extensiones de ordenador que podemos instalarnos y además unas buenas prácticas para poder llevar a cabo esa protección de ciberseguridad. También se está presentando aquí María, de la Alpargatería de María en Jerez, y Laura nos cuenta que Sherintel es una empresa que se dedica al desarrollo web de aplicaciones, tiendas online, etcétera, situada en Jerez. Genial, pues yo creo que hoy que estamos aquí todas nosotras, veo que somos todas mujeres, vamos a trabajar muchísimo este apartado de la ciberseguridad y de las estafas digitales. Bueno, no sé si habéis estado en alguna formación de las mías, pero yo normalmente siempre empiezo con una frase que realmente creo que va a marcar el desarrollo de toda la ponencia, ¿no? Realmente cuando digo que el mayor virus de un ordenador es un usuario o es el usuario, me refiero a que nosotros al fin y al cabo somos responsables, los últimos responsables de lo que hacemos con nuestros dispositivos, ya sean ordenadores, tablets o teléfonos móviles, ¿no? En este caso vamos a hablar de ordenadores. ¿Por qué os digo esto? Pues porque aunque siempre obviamente los malos, ¿no? Entre comillas, son los hackers, pero realmente nosotros decidimos qué hacer con nuestro ordenador y decidimos qué medidas de protección vamos a utilizar. Entonces, por eso siempre decimos que el mayor virus de un ordenador es el usuario y lo que hacemos con él, ¿no? Y lo que hacemos con este ordenador. Vamos a ver un poquito porque es importante tener controlado todo lo que es el tema de la privacidad y la protección de datos a nivel empresarial y por qué es importante protegerlo, ¿no? Y estar al tanto de esas estafas digitales, pues porque todo lo que es la información de datos es realmente la gasolina del siglo XXI, ¿no? Es lo que más mueve a nivel negocio, a nivel de control de información. Entonces, bueno, si protegemos nuestra empresa con la información personal, de nuestra empresa, pues podremos garantizar esa tranquilidad a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestros proveedores y realmente tendremos un factor diferencial y competitivo sobre otros competidores que no lo tengan, ¿no? Entonces, pasado un poco esa parte un poquito mínimamente teórica, me gustaría que habláramos de esos tipos de vulnerabilidades y cómo protegernos de los hackers. Y vamos a ver esas principales amenazas de Internet. Pero antes vamos a, digamos que, a establecernos en lo que es el mundo en el que nos movemos. Yo esta captura de pantalla la hice ayer, puede ser que haya cambiado un poquito. Esto es una herramienta que veis aquí, que bueno, de todas formas, como vais a tener la presentación, tiene un enlace.
Y en esta herramienta lo que podemos ver es los ataques que sufre el mundo en tiempo real. En este caso, España es el país más atacado a nivel mundial, el número 13 del país más atacado a nivel mundial, y recibimos ataques constantemente. De hecho, hay pues prácticamente 2.300 ataques cada semana contra las empresas en el primer semestre de 2022. Aún no han salido los datos de 2023, obviamente. Lo que sí tenemos en cuenta es que de 2021 a 2022 los ataques han subido en un 44% y actualmente en total se producen 40.000 ataques al día cibernéticos. El otro día, ayer creo que fue, o antes de ayer, me llegó un documento de Google. Yo estoy suscrita a diferentes newsletters de ciberseguridad y de herramientas de gestión de empresas, y me llegó una notificación de Google que iba a abrir su nuevo centro de ciberseguridad en Málaga. Y me llamó la atención porque ponía que había más de, no sé, eran 300 ataques a la hora en Gmail y ellos los bloqueaban, ¿no? Entonces, bueno, me llama la atención que realmente pensamos que a nosotros no nos va a pasar, pero obviamente esto es como el que piensa que a él no le va a tocar la lotería. Bueno, a alguien le tiene que tocar, ¿no? Por supuesto. Y por probabilidades, el mundo de los ciberataques tiene mucha más probabilidad de que te pase algo, te suponga algún ataque cibernético antes de que te toque la lotería, por supuesto. En España, los sectores más afectados por el tema de los ciberataques son las administraciones municipales y la salud, el sector de la salud, ambos con un 12%, las empresas relacionadas con las infraestructuras y las empresas relacionadas con finanzas. Realmente, si vuestro sector no es alguno de estos, no os deis por un golpecito en el pecho, ¿no? De, ay, menos mal que a mí no me pasa, porque realmente el mundo de los ciberataques no para, ¿no? Aquí vemos algunos de los ejemplos que ocurrieron a diferentes empresas en el año 2021-2022. Por ejemplo, en Microsoft se lanzó un ataque de correo, o sea, sufrieron un ataque de correo vulnerable en marzo de 2021. El propio SEPE aquí en España en marzo de 2021 tuvieron un ataque de ransomware, que luego veremos lo que es básicamente el secuestro de información. En abril de 2021 saltó la noticia de una brecha de seguridad bastante potente a nivel Facebook, que de hecho fue cuando empezó Facebook a cambiar y virar hacia Meta, que es la empresa como la llama ahora, ¿no? Se robaron más de 533 millones de usuarios, los datos de 533 millones de usuarios. Vosotros me podéis decir, mira, ¿para qué quiere un hacker mi contraseña? Pues que es que realmente vuestra contraseña da acceso a mucha información vuestra. Y como luego veremos más adelante, lo que es los datos, como he dicho al principio, es la materia prima más importante del siglo XXI. Aquí vemos algunos de los ataques que se han sufrido en empresas grandes, pero realmente podemos pensar que, bueno, que eso solo atacan a las empresas grandes. Pues no, realmente he cogido algunas noticias que he recopilado en estos días y tenemos claro que, por ejemplo, Sevilla, ¿no? En la noticia que salió en el diario de Sevilla, obviamente, por el ataque que se sufrió en el ayuntamiento de Sevilla, que no sé si os suena, este verano, tuvieron también un secuestro de información y realmente eso ya por fin se ha solucionado, pero ha supuesto que creo que era un retraso de unos 4 meses de trabajo en el ayuntamiento de Sevilla. Ya los expertos advertían que realmente Sevilla es una de las provincias con más dispositivos vulnerables para los ciberataques. Otra noticia que no nos puede dejar indiferente, y como vemos que no solo pasa a las empresas grandes, ¿no? Crecen los ciberataques a autónomos simulando ser Hacienda o Seguridad Social. Ahora veremos algunas de las cositas que hacen los malos, vamos a llamarlo así, o los hackers, para hacerse pasar por diferentes entidades. Y todos podemos caer, ¿no? Los ciberataques en las ciberempresas son objetivos totales de los hackers y el INCIBE, que es uno de los organismos que velan por nuestra seguridad, registró casi 120.000 incidentes en 2022 y de esos 120.000 incidentes, el 52% fueron ataques a empresas. Y ya por último, otra noticia que también me parece interesante que comentemos es que el phishing, que es una cosa que veremos ahora, un tipo de vulnerabilidad que veremos ahora, en e-commerce, en tiendas online, aumentó un 30% en 2022. Realmente es algo que tengamos en cuenta porque nuestro negocio puede ser un objetivo de los hackers. De hecho, todos podemos estar siendo un objetivo clave de los hackers, ¿no? ¿Por qué? Y esto me gusta que lo incidamos en ello.
Pues como he dicho varias veces, los datos son la materia prima del siglo XXI, ¿no? En el siglo XIX teníamos el carbón, teníamos las máquinas, la locomotora y el modelo de negocio principalmente era el transporte. En el siglo XXII teníamos petróleo, acero, electricidad, diferentes materiales y ya teníamos los coches un poquito más elaboraditos y, bueno, pues los modelos de negocio principalmente eran fábricas e industrias. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Pues que la materia prima principal son los datos y nosotros trabajamos con ordenadores. De hecho, a día de hoy, pocas empresas son o pocas personas son las que no trabajan con ordenadores. Es muy raro porque realmente utilizamos ordenadores o tablets o móviles para almacenar todo tipo de datos, ya sean personales, por ejemplo, fotografías en nuestro móvil, datos de nuestros contactos, contraseñas, tarjetas bancarias, por supuesto, todo eso en nuestro móvil y en nuestro ordenador. Y el modelo de negocio que impera en el siglo XXI, al fin y al cabo, son las conexiones entre empresas y las conexiones internacionales, o sea, de inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora más que nunca. Gabriel, buenas, ¿qué tal? Me alegra que hayas estado que hayas agregado al curso. Algunos de los que se ha agregado nuevos, si quiere, por favor, presentarse por el chat y decirnos a qué se dedica su negocio, podremos entre todos también pues, hacer un pequeño networking, aunque sea sin vernos personalmente. Me gustaría también que lo hiciéramos, así que totalmente bienvenidos a que lo hagáis. Yo os leo en el chat mientras que hablamos. Vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de vulnerabilidades y de cómo vamos a protegernos hacia ellas. El phishing, que es lo que os comentaba al principio, que es uno de los ataques que más aumento ha tenido en España, bueno, y en general en el mundo. El phishing lo que hace es, bueno, es el ataque estrella para los hackers y lo que hace es que suplanta personas o empresas para conseguir engañar a sus clientes. Muchas veces lo que hacen es clonar perfectamente páginas web, perfectamente cuando digo es que son prácticamente iguales, y lo que hacen a lo mejor es cambiar una letra de la URL o cambiar un pequeño dato de la URL. Por ejemplo, pongo un ejemplo que os digo que me pasó en mis carnes, digamos, a mi madre este verano. Este verano mi madre pues ella estaba viendo internet, estaba viendo Google, ella se entretiene mucho viendo pues los muebles, ¿no? Las tiendas de muebles. Y me llamó corriendo y me dijo, sí que es que hay una oferta súper buena en la tienda de muebles JYSK. No sé si la conocéis. JYSK, J-Y-S-K, es una tienda online, bueno, tiene también tienda física en España y bastantes tiendas en Andalucía. Y es una tienda online que se dedica a pues, muebles nórdicos y a temas así, ¿no? Muy parecida a IKEA, es muy similar y, bueno, pues en época de rebaja, pues lanza bastantes descuentos. ¿Por qué os digo esto? Pues porque a mi madre la engañaron vilmente. Es verdad que mi madre, como no se fía de estas cosas, pero en general ella no se fía de nada del mundo de Internet, ella me llamó y me dijo, sí que es que hay buenísimas ofertas, que tienes que verlas, no sé cuánto. Y cuando me meto en la web, claro, yo me metí en la web JYSK, en la que yo conozco, en la jysk.es, que es en la que a veces he comprado también, ¿no? Y le dije, mamá, yo no veo esas ofertas que tú me dices. Digo, a ver, mándame una foto. Una captura de pantalla de la web en la que lo estás viendo, me la manda y la web era jysk.online.es. Ya no era jysk.es, pero la web era exactamente igual, con los mismos colores, los mismos logos, los mismos productos, el mismo tipo de mensajes, exactamente igual. ¿Qué pasa? Que tenía unos descuentos brutales del orden de muebles al 90% de descuento, había a lo mejor una estantería de salón a 30 euros, de madera buena, había mesas de comedor por 15 euros, claro, mi madre diciendo, madre mía, es que esto tengo que aprovecharlo. Claro, cuando yo me metí y le dije a mi madre, que obviamente no era, mi madre podría haber sufrido un ataque de phishing, ¿no? ¿Con esto que ganan los hackers? Pues suplanta la identidad de nuestra empresa y llegan incluso a engañar a nuestros clientes para que les compren a ellos muebles que nunca llegarán, en este caso de JYSK, y productos que nunca llegarán. Y obviamente el cliente se siente estafado por la empresa original, es decir, si mi madre hubiera comprado, nosotros habríamos reclamado a JYSK y claro, pues JYSK ahí pues se lava las manos porque realmente no tiene nada que hacer. Intenta arreglar la situación, pero realmente el consumidor es el que ha sido engañado, ¿no? Por eso decíamos que el phishing lo que hace es, bueno, pues engañar y pescar. ¿Cómo podemos protegernos? Vamos a ir viendo medidas de protección en cada una de los ataques, de los tipos de ataques, ¿no? A la hora de correos electrónicos,
fijaros siempre si hay adjuntos sospechosos, archivos que tengan extensiones .exe, .vms, vbs, perdón, msi, vbs, lo he puesto 2 veces, disculpadme, docm, xlsm, pptm. Fijaros en estos 3 últimos que, si os fijáis, son muy, muy parecidos a los típicos de Word, de Excel y de PowerPoint, pero tienen una M al final. Realmente los normales son o .doc o .docx, ¿vale? Pero los hackers pues crean un archivo que es .docm y de esta manera pues nos engañan y nos hacen creer que es un archivo de Word. Y ya nos instalan un virus que, bueno, pues nos roba las contraseñas, que nos roba datos y que puede llegar incluso a robarnos dinero, ¿no? A robarnos dinero de nuestras cuentas. También tenemos que fijarnos en correos que estén mal redactados, que tengan un lenguaje poco natural, que no sea, que sea un lenguaje que sea a lo mejor, estimado señor dueño de, bueno, a mí te diriges a mí, ¿no? No me hagas un correo genérico. Fijaros también en los enlaces que no estén acortados por acortadores como Bitly. Es verdad que esto se utiliza mucho a nivel empresa en redes sociales porque los enlaces muchas veces son muy largos y sobre todo en Twitter tenemos espacios muy pequeñitos, pues utilizamos acortadores como Bitly. ¿Qué pasa? Que los hackers también utilizan estos acortadores para que tú no puedas ver cuál es el enlace al que te va a llevar y te creas que es un enlace real, ¿vale? También cositas que nos tenemos que fijar, pues remitentes que no sean los adecuados. Pasa mucho, por ejemplo, cuando hacemos una compra online y vemos remitentes, por ejemplo, que es correos, o sea, info@correos.xyz. Nos puede parecer que es un correo igual que los que nos manda a correos, especialmente si estamos recibiendo un paquete, pero no es correos. Entonces, fijarnos muy bien en esos remitentes falsos. Ver también las horas de los envíos, porque es verdad que si a ti correos te manda un correo, nunca mejor dicho, un email, no te lo va a mandar a las 3 de la mañana. Es muy raro que eso pase. Entonces, fijaros en las horas también como dato para tener en cuenta si es un correo que pueda ser, digamos, fraudulento o no. Lo de la forma de redactar, ¿no? Que hemos puesto aquí comunicaciones muy impersonales, y también fijarnos si tiene firma el correo o si tiene la ley orgánica de protección de datos. Es importante que lo tengamos en cuenta. A nivel web, igual que os he dicho que a mi madre la intentaron estafar con Hisk, que obviamente no era Hisk, por supuesto era un hacker, tenéis que fijaros siempre que la URL sea la adecuada, sea la de la web oficial. Incluso visitando otras páginas similares, también tenéis que tener en cuenta que la web siempre sea la oficial de la marca y del negocio, ¿no? Perdonadme si voy un poquito rápido, pero tenemos bastantes cosas que ver, pero de todas formas, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, yo voy a seguir leyendo el chat, por supuesto, y sería muy interesante que conversáramos aquí en el chat si tenéis preguntas, ¿vale? Otro tipo de vulnerabilidades es el baiting, perdonadme, o gancho, que se diferencia del anterior en que en el phishing lo que hace, digamos, que es pescar al usuario que queremos hackear, ¿no? Al que queremos estafar, y el baiting lo que hace básicamente es dejar un cebo o un gancho para que piquen. Por ejemplo, USBs que encontremos por algún sitio, que a mí no se me ocurriría utilizar un USB que me encuentre por la calle, pero hay mucha gente que sí lo hace. Entonces, no sé, típico bibliotecas, centros de oficina, centros de negocios en los que pues a lo mejor nos encontramos un USB perdido por algún sitio. En el momento en que un USB que nosotros no conozcamos lo metamos en nuestro ordenador, probablemente ya infectemos el ordenador, ¿vale? Entonces el baiting lo que hace es utilizar este cebo para engañar a la víctima, intentando pues hackear su ordenador, ¿no? También ocurre muchas veces con anuncios de páginas web de promoción de concursos y premios que que ellos lo sueltan, realmente no va dirigido a nosotros, pero bueno, lo sueltan ahí y si pican, pues pican, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos ante el baiting? Por supuesto, evitar conectar cualquier dispositivo que nos encontremos. Esto pasa muchas veces en papelerías y copisterías, ¿no? Que claro, allí llega tanta gente con pendrive para imprimir que muchas veces pues los ordenadores de estas papelerías, estas copisterías son los que más virus tienen del mundo mundial. ¿Qué están haciendo normalmente este tipo de papelerías y copisterías? Oye, pues mándamelo por email. Si no puedes ahora mismo imprimir o si pesa mucho, mándamelo por WeTransfer, mándalo de alguna manera que yo no tenga que insertar mi pendrive en mi ordenador, ¿no? Eso suele ocurrir en ese tipo de empresas de impresión, también de impresión de fotografías, ¿no? Por ejemplo.
También una recomendación importante, mantener actualizados todos nuestros dispositivos, ya sean nuestros ordenadores, nuestros programas, siempre actualizar las aplicaciones para que si en el caso de que llegue una intromisión de la seguridad, podamos estar preparados, ¿no? Y con las mejores herramientas para ello. Y por último, activar antivirus especializado. Disculpadme que estoy un poco resfriada. Disculpadme. Antivirus especializado para protegernos de este tipo de amenazas, ¿no? Que salten automáticamente cuando detecten que un USB o una página web no es la adecuada y que nos salte la notificación de que es un problema de seguridad. Seguimos con el dumpster diving, creo que lo he pronunciado bien. Bueno, básicamente es investigar la basura de una persona u organización para encontrar información que pueda ser utilizada para atacar una red informática. Esto lo sufrimos en general todas las personas que somos un poquito despistadas. Y además, sobre todo, yo ya a nivel personal cada vez menos, lo reconozco, pero a nivel profesional es muy, 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 muy importante tener en cuenta qué tipo de dispositivos utilizamos y cómo trabajamos con el material de nuestra empresa, porque al fin y al cabo, el que a mí, como usuaria personal, ¿no? Individual, me hackeen mi móvil, pues bueno, lo más que van a poder obtener pues son las fotos y a lo mejor pues algún dato que yo pueda hablar con el banco y decir cancélame esta compra y demás. Pero si alguien se dedica a investigar esa basura cibernética o incluso basura real de empresas, puede llegar a ocurrir que los datos lleguen a manos que no tienen que llegar, ¿no? Entonces, el dumpster diving lo que hace es obtener esos datos para luego realmente hacerse pasar por él. Imaginaros que tenéis información de clientes que tiráis a la basura sin destruir. Cosas que no, por favor, o sea, siempre destructores de papel, que ahora veremos algunas medidas, ¿no? Pero tiráis esos documentos a la basura sin destruir y los rebusca un hacker y ese hacker llama a vuestros clientes haciéndose pasar por ellos, por vosotros, perdón, y les ofrece otro tipo de publicaciones, otro tipo de servicios y pues os roba esos datos y llega a estafar al cliente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esos documentos con información valiosa y sensible, como datos personales, tarjetas de crédito, etcétera, siempre destruirlos, que ahora veremos medidas, y también con dispositivos electrónicos que desechemos y que contengan información. No sé si os ha pasado a algunos de vosotros que, bueno, pues que cambiéis de ordenador o que cambiéis de teléfono móvil o que cambiáis de aparato, ¿vale? Yo, sin ir más lejos, este teléfono que tengo aquí es mi teléfono antiguo, me pasé a un teléfono nuevo y todavía este no lo he formateado, pero realmente lo tengo aquí apagado en mi mesita de trabajar, en mi oficina, para hacerlo cuanto antes. ¿Por qué? Pues porque si yo ese teléfono se lo quiero dar a alguien o incluso si quiero tirarlo y tiene datos míos, como eso, pues fotografías, mis datos del banco, mi correo electrónico, cualquier persona que pueda encenderlo va a poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, en empresas y también a nivel usuario, es muy importante formatear todos los dispositivos electrónicos, como hablamos aquí, ¿no? Antes de deshacernos de ellos. Además, también a nivel empresa, muy importante, tener una política de destrucción de manera segura de datos y de retención de datos. ¿Cómo se van a almacenar esos datos? Muchas veces me llegan con temas de gestoría, de asesorías y demás que me dicen, claro, si es que yo tengo que guardar los datos de mis clientes durante 4 años o tengo que guardar las empresas, no tengo que guardar las facturas de mis clientes durante 5 años, 10 años, los años que sean, ¿no? Que diga la normativa. Y me dicen, claro, es que ¿cómo voy a tener yo tantos papeles? Bueno, pues a nivel físico, lo que yo siempre recomiendo, convertir todos los documentos posibles a formato digital y destruir los impresos, ¿vale? Siempre que sea posible, por supuesto. Y además, concienciar a todo nuestro equipo, ya sean empleados, sean proveedores, para que se lleven esos dispositivos a casa y puedan, digamos que, transmitir la información sin querer. ¿Qué pasa? Que con el tema del teletrabajo es complicado eso. De hecho, bueno, yo ahora mismo estoy teletrabajando en casa, tengo el portátil de la empresa y trabajo con él, pero realmente nosotros siempre trabajamos con dispositivos de nuestra empresa. Es decir, yo tengo mi ordenador personal en el que trabajo mis cosas personales y tengo mi ordenador de la empresa en el que trabajo mis cosas de la empresa. Y no hay conexión unos con otros, perdón. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque realmente es importante que la información no se
contamine una a otra, y además el nivel de seguridad que tiene mi ordenador del trabajo, que es este en el que estoy trabajando ahora mismo, no es el nivel de seguridad que tiene mi ordenador personal, que también tiene su nivel de seguridad, pero claro, a otro nivel, ¿no? Otra vulnerabilidad que vamos a ver es el ransomware o ransomware, no tengo muy claro cómo se dice. Básicamente lo que ocurre en estos casos es que los hackers secuestran información de nuestro dispositivo o de nuestra herramienta hasta que le paguemos, un rescate económico. Es lo que ocurre normalmente con grandes empresas, como ya os he puesto los ejemplos de antes, pero también puede ocurrir con nuestras empresas, ¿no? Puede ocurrir con páginas web, con redes sociales. ¿Cuántos de vosotros no habéis leído en redes sociales? Oye, seguidme en esta nueva cuenta porque me han hackeado la anterior. Pasa mucho con típico, pues a lo mejor empresas pequeñas que están empezando o con cuentas de influencers, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que ese robo de las cuentas de redes sociales o de las cuentas de correo o de las cuentas de las páginas web, ¿no? Lo que busca realmente es una compensación económica, que muchas veces es mínima. Tú dices, bueno, venga, pues vale, pues la pago y ya está, me la quito de en medio, pero realmente tú dices, a ver, ¿por qué tengo yo que pagarle a un hacker para que me devuelva mis claves, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos con la guerra, intentar demostrarlo de cara a Facebook, a Instagram o a quien tenga que ser el que nos haya robado la cuenta, ¿no? Pero claro, no siempre lo solucionamos. Entonces, bueno, es muy importante que tengamos esas copias de seguridad normalmente para evitar esos robos de datos, como pongo aquí, ¿no? Te lo pongo aquí. Para que bueno, creo que eso no lo he puesto aquí, vale. Y también que activemos, esa doble autenticación a través de mensajes o a través de aplicaciones como Google Authenticator, que tampoco tengo claro si se pronuncia así, que lo que hace es permitirnos verificar nuestra cuenta, ya sea de redes sociales, de acceso a la web o de cualquier dispositivo online a través de una aplicación externa que nos da un código que dura 30 segundos y que siempre va cambiando. Entonces, ese código que siempre va cambiando nos permite, nos lo piden para acceder a las diferentes redes sociales. Yo lo tengo instalado tanto en mi Facebook personal como en mis redes sociales de la empresa, ya sea Twitter, LinkedIn y las páginas de empresa y demás, y también lo tengo instalado en mi Instagram personal. En este caso, cada vez que yo tengo que entrar a Instagram en un dispositivo desconocido, porque cambie de teléfono móvil o porque me meta en Instagram en otra web, en otro ordenador, me va a pedir ese código que ya os digo que dura 30 segundos. Podéis implementarlo cada vez en más aplicaciones. De hecho, incluso ya se puede poner para acceder a páginas web, por ejemplo, o incluso para acceder al correo electrónico o a las herramientas de Google como Google Analytics, Google Ads, etcétera. ¿Cómo nos protegemos ante este secuestro de información, ¿no? Nunca hagáis clic en vínculos extraños, nunca hagáis clic en mensajes que os lleguen de redes sociales, incluso aunque parezcan de verdad. El otro día me decía un cliente que le había llegado un correo de Facebook diciéndole que su cuenta iba a ser bloqueada en menos de 24 horas si no aceptaba las condiciones nuevas, patatín, patatá, y me dijo, claro, Ausi, es que desde que me dices que esté tan pendiente, pues no hago clic en las cosas, pero me mandó la captura de pantalla, ¿no? ¿Qué nos pasó? Pues que eso era obviamente alguien hackeado. Yo me puse en contacto con el servicio de asistencia de Facebook, que tienen un servicio de asistencia para empresas. Os digo, antes respondían más rápido, ahora menos. Responden más lento. Pero bueno, por eso nosotros tenemos un servicio de contacto directo con Facebook, ¿no? Y trabajamos con ellos directamente. Por eso pudimos solucionárselo al cliente de inmediato. Si vosotros no tenéis acceso a Facebook, pues os diría que le mandarais un correíto al propio asistente de Facebook. Tienen un chat también. Pero es verdad que cuando trabajas con agencias, como es mi caso, en el que trabajo en una agencia de comunicación, siempre es mucho más fácil contactar con las grandes empresas, ya sea Facebook, ya sea Google, o ya sea diferentes servidores, porque realmente tenemos mucho volumen y trabajamos con muchos clientes que realmente por eso las agencias las empresas como Facebook y como Google, pues vamos a decirlo que nos ayudan un poquito más a las agencias porque trabajamos mucho más con ellos, ¿no? Por último, nunca abráis archivos adjuntos, que es lo que ya os he dicho. No utilicéis memorias USB que no conozcáis. Estad pendiente de vuestros dispositivos. Aquí Damián nos dice que en caso de que suceda, recomiendas pagar, o más que recomiendas sería que harías, en un supuesto de que la red social o web sea indispensable para el negocio.
Ahí, Damián, realmente entran en juego muchos factores. Yo siempre que hago de este tipo de acciones con mis clientes, no siempre que hablo de estos casos con mis clientes que me llegan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el año pasado, por estas fechas, por diciembre o por ahí, me acuerdo que fue el puente de diciembre, a un cliente le hackearon la cuenta de Facebook. A día de hoy no se la devolvieron nunca, nunca se la han devuelto. De hecho, ya ese cliente abandonó su cuenta de Facebook, cerró la cuenta del banco y todo porque seguían haciéndole cobros y Facebook se lavaba un poco las manos. Entonces, a día de hoy, ese cliente ya no invierte en publicidad en Facebook porque sufrió bastante con ese tema. Y lo que sí es importante que tengamos en cuenta es hasta qué punto esa información que aparece en esta red social o en esa web es de vital importancia para nosotros. Yo, personalmente, nunca entraría en el juego de un secuestrador, de un chantajeador, ¿no? Pero es mi consejo personal o es mi vivencia personal. Realmente cada caso es diferente. En el caso de esta clienta que os digo que fue el año pasado, ella se negó a pagar y me parece lógico, o sea, cada uno tiene su lógica, pero tuvo que crear una nueva cuenta de redes sociales, tuvo que crear una nueva cuenta del banco, tuvo que bloquear muchos de los pagos, con lo cual esos pagos que le llegaban a su cuenta del banco original estaban vinculados a otras herramientas como RP y gestiones de redes sociales y demás, y no solo gestiones de redes sociales, perdón, RP, CRM, llevaban los pagos de sus herramientas de web, entonces tuvo que cambiar muchísimos datos y realmente fue un trauma bastante para el cliente, para esta clienta en concreto, porque tuvo que hacer muchísimos cambios de cuentas, muchísimos cambios. Ya ahí realmente, Damián, siento no aconsejarte una cosa o la otra porque hay que estudiar cada caso en su concreto. Yo siempre intentaría contactar con las entidades, ya sea Facebook, ya sea Google, ya sea Instagram, en la que está la plataforma que nos han robado. Pero ahí entra ya cada uno lo que pueda conseguir y lo que no pueda conseguir con sus herramientas que tiene. En estos casos yo sé que hay empresas que se dedican a intentar rescatar estas cuentas robadas, pero realmente yo desconfío bastante de ello porque esa cuenta robada solo puede rescatarla Google o Facebook en ese caso, ¿no? Y si no son los propios Google o Facebook, probablemente no pueden ayudarte demasiado. ¿Pueden ayudarte a lo mejor a comunicarte con Google o con Facebook? Pues sí, probablemente sí, pero no te pueden garantizar que te vayan a devolver la cuenta. Al menos en mi experiencia profesional en estos aspectos, ¿no? Veo que alguien más está escribiendo, no sé si tenéis alguna duda más sobre este tipo de robo de cuentas, que es verdad que lo sufrimos cada vez más a menudo, entonces aquí la clave es protegerse, no hacer clic nunca en ningún enlace, aunque nos llegue desde Instagram, aunque nos llegue desde Facebook, aunque nos llegue desde nuestro proveedor de correos electrónicos. Si hay algo que no nos convence, es preferible comunicarnos nosotros y preguntar, oye, mira, he recibido este correo, ¿es real? A hacer clic simplemente y volvernos locos, ¿no? Es mucho más preferible emitir nosotros la comunicación que sabemos a quién se la emitimos que hacer clic en cualquier enlace que nos llegue a través de cualquier medio digital, ¿no? Otro tipo de vulnerabilidades, ya esto digamos que lo anterior eran formas de captación y estos son ya más, digamos que programitas que se nos instalan en los ordenadores. El típico spyware, ¿vale? Que lo que hace es ocultarse en nuestro sistema y rastrear toda nuestra actividad del usuario sin que nosotros lo sepamos. A mí en concreto me pasó, un caso personal que os cuento rápidamente, me pasó con una cuenta de Spotify. Yo tenía Spotify Premium contratado, Spotify de pago, pero me compré un móvil nuevo, que precisamente era este que tengo aquí, que ya he desechado porque ya he dejado. Me compré un móvil nuevo y al instalarme la aplicación de Spotify, yo me instalé una que se llamaba Spotify Plus, porque pensé, ilusa de mí totalmente, que la cuenta de Spotify Premium tenía una aplicación diferente. Ilusa totalmente de mí, Ahí soy yo consciente de que cometí el fallo totalmente. ¿Qué me pasó? Pues que Spotify yo lo tenía vinculado a mi cuenta de Facebook personal y mi cuenta de Facebook personal estaba vinculada a diferentes herramientas con las que yo trabajaba, ¿no? Esta aplicación de Spotify Plus era una aplicación falsa que yo me instalé sin saberlo, por supuesto, y que me supuso que alguien externo a mí tomara el control de mi cuenta de Spotify y empezara a hacer cosas raras. Empezó a seguir a músicos que yo no sabía quiénes eran,
empezaba a reproducir música en silencio para que yo no me diera cuenta. Y a dar reproducciones a músicos que yo no sabía quiénes eran, porque realmente la música de Spotify, cada reproducción les pagan a los músicos. Pero claro, yo no sabía qué estaba pasando. Me puse en contacto con la cuenta el tema de seguridad de Spotify. Me dijeron que la culpa, entre comillas, era mía por haberme instalado una aplicación que no era la correcta. Yo, claro, cometí el error de picar, tal cual, y tuvieron que restablecerme la cuenta porque, claro, al yo tener el acceso vinculado a mi cuenta de Facebook, el hacker podría haber entrado en cualquiera de mis herramientas vinculadas a Facebook. Por supuesto, tuve que cambiar contraseñas, tuve que cambiar muchísimas páginas. Fue, la verdad, bastante caótico. Y, bueno, pues lo que hizo el señor hacker, me instaló un virus, bueno, un spyware, que se dedicó, pues eso, a tomar el control de mi cuenta de Spotify. Ya os digo que parece una tontería, pero a mí empezó a asustarme cuando a lo mejor yo estaba reproduciendo una canción y de pronto se callaba Spotify y yo me daba cuenta que estaba reproduciendo otra canción totalmente en silencio para que yo no me diera cuenta, ¿no? Es bastante, da bastante sustito, la verdad. ¿Cómo nos prevenimos ante esto? Pues ignoramos, por supuesto, todo tipo de anuncios y ventanas emergentes, todo tipo de anuncios que nos lleguen, ¿vale? No hacemos clic en ninguno de estos banners que nos salgan y que tengan pinta rara, de enlaces poco fiables. Por supuesto, ahí entra la coherencia de cada uno y la cordura de cada uno. Y, por supuesto, vamos a ponerlo entre comillas, pero todos nos hemos descargado alguna vez algún programa sin pagarlo. Yo la primera hace muchos años, reconozco que desde que me pasó esto de Spotify tengo muchísimo cuidado con los programas que me instalo, porque la mayoría de estos programas de dudosa procedencia o que no hemos abonado la licencia, muchas veces traen este tipo de virus y muchas veces nos llenan el ordenador pues de spyware en este caso, ¿no? Entonces siempre recomiendo, por supuesto, los programas con las licencias activas, porque además siempre tienen temas de seguridad mucho más completos que los que podamos tener nosotros. Me pregunta Gabriel que si existe un pack estándar de protección y seguridad para el PC aparte del antivirus. Está el antivirus, por supuesto, y luego hoy os voy a enseñar al final de la mañana diferentes extensiones de Google Chrome, en este caso, para que podáis instalarlas. Pero realmente no hay un pack como tal que tú digas, pues mira, yo con esto ya está protegido. No existe. Porque los hackers pues cada día se reinventan y lo que sirve un día, mañana no. O sea, es así. Por eso los antivirus es importante tenerlos actualizados porque los hackers cada vez pues son más listos y cada vez pues, bueno, pues nos dan más por saco, la verdad. Entonces no hay un pack como tal. Pero sí que hay diferentes herramientas que podemos combinar para estar lo más protegidos posibles, ¿no? A nivel, otro tipo de vulnerabilidad que seguramente las conoceréis son los troyanos, que lo que hacen es parecer un software legítimo y engañarnos para que los instalemos y los descarguemos. Una vez instalado este software legítimo, el troyano se activa e incluso llega a instalar diferentes virus adicionales. Lo que hacen estos troyanos es que nos actúan como si fuera un programa original, que de hecho, bueno, creo que es lo que me pasó a mí con Spotify realmente, porque en todo momento parecía un programa original. No sé si a lo mejor lo de Spotify fue más el troyano que un spyware, no tengo claro. Pero bueno, lo que hacen los troyanos pues, es acceder a permitir el acceso a nuestro ordenador, a nuestro dispositivo y robar información confidencial. ¿Cómo nos protegemos? Un poco igual que antes. Nunca instales nada que no sepa de dónde viene, por favor. Mantén tus equipos lo más actualizado posible. Actualiza las actualizaciones que te llegan. Actualiza los programas. Actualiza el antivirus. Toma medidas de todo tipo de protección porque realmente nunca vamos a estar 100% protegidos, ¿no? Y ahora me callo unos segundos porque me gustaría que me contestarais en el chat así, bueno, así conocéis algunas de estas formas de estafas digitales o si conocéis algún caso personal de alguna persona, bueno, personal o vivido cercanamente de alguien que haya sufrido alguna. Yo os he contado un par de casos míos personales que realmente, bueno, pues no me siento orgullosa de haber picado, pero yo siempre lo pienso que, bueno, yo no quería picar. Eran cosas que me pasaron y que le pasaron a mi madre. Si no tenéis más preguntas, bueno, veo que alguien me está escribiendo. Vamos a ver. A ver, ¿quién me escribe?
Bueno, la persona que sea sigue escribiendo. Vamos a ver. Me gusta mucho leeros y hacer estas sesiones un poquito participativas porque, claro, aunque no os puedo ver las caras, es muy, no sé, a mí me hace mucho más sentirme más realizada si veo que realmente os está interesando la ponencia y veo que le estáis aplicando el valor, ¿no? Y por eso intento que sea lo más participativa posible. Es verdad que escribir a través de un chat no es lo mismo que vernos las caras. Me encantaría vernos las caras y tener una sesión presencial, pero ahora mismo no podemos tenerla, bueno, pues por las circunstancias que hay, ¿no? Que si las hacemos virtuales, pues podemos acudir en cualquier momento y desde cualquier lugar. Sin cambio, si fuera física, pues sería un poco más complicado cuadrar los horarios. Me pregunta aquí Damián que si la mejor forma para estar sano es tener todo actualizado. Por supuesto, sí. O sea, actualizaciones constantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las actualizaciones que veis, eso nos pasa muchas veces en los dispositivos móviles, ¿no? La mayoría de las actualizaciones que nos llegan son parches de seguridad. Entonces, actualización de programas. ¿Cuántos de vosotros sigue teniendo todavía el Office 2003? Han pasado 20 años del Office 2003. Probablemente el Office podéis decirme vosotros, bueno, es que el Office lo utilizo poco, lo utilizo para escribir y tal. Vale, pero en el momento en que nos conectamos a Internet, creedme que los hackers buscan cualquier resquicio para acceder a nosotros. Si tenemos programas tan desactualizados como el Office 2003, estoy poniendo un ejemplo muy exagerado, vamos a abrir más las puertas de nuestro ordenador a que cualquiera entre en él y pueda hacer cosas que, bueno, pues que nosotros no controlamos. Me pregunta Damián que si no hay ninguna manera con la que poder estar tranquilos o siempre vas a tener la duda. Siempre se va a tener la duda, Damián, te lo digo ya. Has visto al principio que hablábamos de que había, creo que eran como 2000 y pico de ataques diarios, ¿no? Nos poníamos en las estadísticas, vamos a volver a ello porque de memoria no me lo sé. Pero tenemos, sí, 2.300 ataques cada semana, 40.000 ataques en el mundo diarios. Realmente, Damián, no podemos estar tranquilos. No podemos. No hay una forma de estar tranquilo. Sí, hay una, la única, no conectarse a Internet. Si no te conectas a Internet, estás tranquilo. Pero claro, a día de hoy decir eso es prácticamente imposible. Realmente, Damián, no tiene lógica no trabajar con Internet, que sería la única forma de estar protegido. Lo que sí podemos hacer, que es lo que estamos haciendo aquí, conocer las formas en las que los hackers nos quieren estafar. Por supuesto, cuando tú conoces algo, puedes anticiparte a esas reacciones, ¿no? A esas cosas que van a pasar. Y si tú ya ves cosas que te chirrían o que te suenan raras, pues ya estás más preparado, ¿no? Tienes más conocimiento y puedes anticiparte. Pero es verdad que no hay ninguna forma en la que puedas estar tranquilo, como tú bien dices, ¿no? Actualizaciones constantes, no hacer clic en enlaces raros. Por supuesto, no creerse nada de lo que nos llega de has ganado un sorteo, has ganado 40.000 euros, tu paquete de aduanas te está esperando. No, creedme, nunca os avisan de esa manera. Y si os avisan de esa forma, probablemente veáis que el archivo que os llega es claramente real. Pues va a tener esa protección de datos que hablábamos, va a tener ese enlace a su web oficial. Si os lo manda IKEA, os lo va a mandar IKEA, no os lo va a mandar un ikea.online.es. No. Tened en cuenta siempre eso, los enlaces en los que clicamos y, por supuesto, estar siempre en alerta. En cuanto a la conexión Wi-Fi, recomiendo siempre cambiar las contraseñas de tu acceso a tu Wi-Fi y no conectarse a Wi-Fi públicas. Ojo, que yo soy la primera que lo hace cuando estoy viajando. Pero si nos conectamos a Wi-Fi públicas, se pueden hackear mucho más fácil que esas Wi-Fi que no están protegidas por contraseñas. Por eso muchas veces en los hoteles y en los restaurantes, cada vez más, pues si quieres, puedes acceder al Wi-Fi, pero tienes que pedir la contraseña. Es cierto que ahí, pues, tenemos que ver hasta qué punto nos merece la pena vendernos, entre comillas, por unos cuantos datos gratuitos. Me refiero a, si nosotros tenemos datos ilimitados en el móvil o muchos gigas, ¿no? Como yo tengo, por ejemplo, no sé, 50 gigas al mes o algo así, a mí me merece la pena realmente conectarme a una wifi pública que me puede suponer un fallo de seguridad en mi móvil o en mi ordenador.
Creedme que no lo voy a hacer. Prefiero muchas veces cuando estoy trabajando en el ordenador y estoy en un sitio que no tengo conexión a internet, prefiero conectarme con el internet de mi móvil, que tengo claro que es algo, digamos, legal, ¿no? Y oficial, antes que conectarme a cualquier wifi pública. Lo prefiero 100%. También me pone aquí también que hoy en día con el avance de modelos como ChatGPT puede ser difícil a veces distinguir los típicos emails que mandaban antes en español raro. Sí, sí, tal cual. Si es que no estoy diciendo que sea fácil, no lo estoy diciendo. Para nada es el mensaje que os quiero lanzar. Lo que sí os quiero lanzar es lo que os digo, que cuanto más alerta estemos y más en conocimiento estemos y más desconfiados seamos en este aspecto, mejor vamos a estar protegidos, ¿vale? No digo que sea una cosa fácil protegerse de esto, no lo digo, porque además cada vez los hackers son más listos. Bueno, es que yo también siempre pienso que esas personas que hacen estas cosas podrían dedicarse su inteligencia a otras cosas mucho más prácticas y seguro que ya habríamos descubierto muchísimas más cosas, más soluciones para problemas del mundo, pero cosas que pasan, ¿no? También nos pone aquí Gabriel que sí puede existir la posibilidad de contagio que se produzca en el simple hecho en el arranque del PC. No te entiendo bien, Gabriel, a qué te refieres. ¿Contagio de qué? De hecho, muchas veces pasa que a lo mejor hackean una red Wi-Fi en general de una empresa, por ejemplo, y en el momento que cualquier dispositivo se conecta a esa red de Wi-Fi o incluso por internet por cable, sufre ese hackeo. ¿Te refieres a eso? No sé si te refieres exactamente a eso. También os recomiendo que siempre que tengáis los dispositivos electrónicos, ya sea ordenador o tablet o móvil o lo que sea, enchufados a la red, ¿vale? No tienen por qué estar conectados a internet, sino simplemente enchufados a la red, os recomiendo que los desconectéis. No por nada, sino porque realmente los hackers como tal no pueden acceder a tu red eléctrica como tal. Pero sí que a lo mejor pueden conectarse a tu wifi que esté conectado de cierta forma a la red eléctrica y a lo mejor mandar un ataque masivo y que infecte todos los aparatos que estén conectados a la red eléctrica. Yo, por ejemplo, siempre que termino de trabajar, tengo una regleta de estas que tú la apagas y le quitas la conexión a la electricidad y lo que hago es que cada vez que acabo de trabajar, pues apago la regleta. Y fin, me garantizo que ya ni siquiera va a estar conectado a la red eléctrica por si acaso. Me podréis decir paranoica, me podréis decir exagerada, pero yo me quedo más tranquila si no queda ningún dispositivo conectado a la red eléctrica en ningún momento, solamente cuando lo estoy utilizando. Contagio que se produzca en mi disco duro. Claro, de hecho, si tú colocas tu disco duro en un ordenador infectado, es muy probable, vamos, al 99% de probabilidad de que tu disco duro sufra conexión, o sea, sufra también un impacto del hackeo. Disco duro, USB, incluso si el móvil lo conectamos al ordenador y el ordenador está infectado, o al revés, o si el móvil está infectado y lo conectamos a un ordenador, se van a canalizar las infecciones, porque realmente para eso están pensados los virus. Siento haber sido un poco alarmista, pero ahora vamos a ver esas buenas prácticas para intentar garantizar esa protección de datos y la privacidad en la empresa. Siento haber sido alarmista, como os digo, pero es verdad que cuanta más protección tengamos, más control vamos a tener de nuestros sistemas, ¿no? Buenas prácticas, medidas básicas de protección. Con las contraseñas, no lo he puesto en negrita, pero tenía que haberlo puesto en negrita y subrayado. ¿Cuántos de vosotros tienen la misma contraseña para diferentes sitios web? Seguro que muchos, porque es algo muy común. ¿Cuántos de vosotros tiene guardadas las contraseñas en el navegador web, por ejemplo, en Google Chrome, en la cuenta de Gmail, en la cuenta de Apple, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros? Pues seguramente muchos de vosotros. Os recomiendo encarecidamente utilizar un gestor de contraseñas. Por ejemplo, yo os propongo LastPass, que incluso tiene extensión de Google Chrome y que podréis utilizar gratuitamente. ¿Por qué? Pues porque si yo guardo mis contraseñas en mi cuenta de Google, es muy cómodo, te lo digo que no, es muy cómodo porque no tengo que estar poniendo contraseña, sino que simplemente me las vincula, pero es una falla de seguridad porque las contraseñas de Google cada vez están más dispuestas, o sea, más dispuestos los hackers a captarlas. Es verdad que Google ha empezado a
a habilitar una cosa que se llama Google Key. Lo que pasa es que todavía no está muy implementada en España, está lanzándola poquito a poco, pero parece ser que va a servir para proteger aún más las contraseñas. Aún así, LastPass, lo tienes aquí escrito, María. Este de aquí, LastPass. Y es un gestor de contraseñas, ya te digo, gratuito. Tiene versión de pago también, pero la versión gratuita funciona bastante bien. Más cosas que os recomiendo para las contraseñas. Nunca utilicéis fechas, palabras conocidas, contraseñas que sean hola, por ejemplo. He visto contraseñas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. He visto contraseñas que son 0000. He visto contraseñas que son, no lo sé, Google, por ejemplo, que simplemente ponía Google. Por favor, tened cuidado con las contraseñas que utilizáis. Y por último, no apuntéis las contraseñas en notas. Lo más seguro para las contraseñas es un gestor de contraseñas. Incluso LastPass creo que tiene también aplicación móvil para tenerla en el móvil. Yo no la tengo instalada, pero le echaré un vistazo porque creo que también la tiene y es bueno que lo tengamos todo canalizado en un mismo gestor de contraseña. Otra medida básica de protección para las contraseñas, ¿no? Relacionadas con las contraseñas. Utilizad el doble factor de autenticación, lo que hablábamos antes de el Google Authenticator, ¿no? Que lo que hace es crear una clave que dura 30 segundos, perdón, y es única, es decir, se puede hacer a través, pues se puede vincular con nuestra huella digital, por ejemplo, se puede vincular con nuestro teléfono móvil para que nos manden un SMS, entonces damos un extra de protección. También, más cositas. Elegimos contraseñas robustas, ¿vale? Aquí en este enlace que os pongo aquí, que también es de LastPass, como veis, soy muy fan, nos da un creador de contraseñas. De hecho, que tiene a lo mejor, pues, contraseña aleatoria, con cifras y números, o sea, con cifras y letras, con símbolos, con mayúsculas, minúsculas. Cuanto más complejas sean las contraseñas, más difícil va a ser que las averigüen. Por supuesto, siempre cierra la sesión de tu dispositivo cuando te vayas a algún sitio. Siento ser paranoica, lo sé. Pero ¿cuántos de vosotros habéis dejado el ordenador encendido en la oficina? Porque total, si voy a volver mañana. Cerrad la sesión. Apagad el ordenador completamente. Incluso os diría que si vais a desayunar, salís a alguna reunión y no vais a llevaros el ordenador, apagad el ordenador. Apagad la sesión, darle a cerrar la sesión. Porque vamos a intentar a bloquear así que si el ordenador no lo tenemos nosotros con nosotros, nunca mejor dicho, no sabemos qué personas se pueden conectar a él, incluso qué persona puede entrar en la oficina y ver nuestras contraseñas, nuestros propios compañeros o cualquier persona que pase por allí, algún proveedor puede entrar en nuestro ordenador si lo tenemos encendido. Entonces, siempre cerrad las sesiones. Hacemos limpiezas de caché, eliminamos los archivos residuales, todos esos datos, mensajes, correos antiguos, por favor, haced limpieza, porque todo eso son posibles fallas de seguridad que nos puedan ocurrir. Hay programas como el Clean Master, que es bastante conocido, este también el iCleaner, este es específico para móviles, ¿no? El que borra la caché de los móviles. Es importante que tengamos todo este tipo de herramientas instaladas y funcionando y que las pasemos cada cierto tiempo para que nuestro ordenador esté lo más protegido posible. Veo aquí algunos comentarios que nos dice Francisco Javier. El de King es un sistema que va a implementarse para lo Corris. No sé a qué te refieres, Francisco. El de King te refieres a las case, estas nuevas que ha puesto Google, ¿verdad? No he estado todavía implementando la mía, pero sí he visto que se está implementando cada vez más. Para los correos, vale. Pues sí, es algo que se está implementando cada vez más y nos va a permitir tener mucha más seguridad. Aún así, os recomiendo siempre, como digo, contraseñas lo más complejas posibles, ¿no? Dice aquí Damián que él antes utilizaba la misma contraseña para todo. Ahora uso la recomendada por Google sin recordarla automáticamente. Pero para acordarse de todas, ¿dónde se puede guardar? Físicamente o en LastPass. Yo diría, y es recomendación tanto a nivel profesional como a nivel personal, que las guardéis en LastPass, por ejemplo. LastPass, hay muchos gestores de contraseñas, ese no es el único. Hay bastantes, de hecho los hay también que son gratuitos. Lo que pasa es que es verdad que a mí ese me gusta porque funciona bastante bien, es cómodo, es gratuito, funciona bien, vamos. Pero si queréis utilizar otro porque ese no os guste cómo funciona, podéis hacerlo sin problemas, que hay muchísimos, ¿vale? Nunca las guardéis las contraseñas físicamente. ¿Por qué? Porque igual que decíamos que las contraseñas no las pueden robar desde el ordenador,
cualquier persona que acceda a nuestro ordenador, ¿os acordáis antes lo de el buscar en la basura, ¿no? Si yo tengo mis contraseñas apuntadas en un papelito, ese papelito yo no tengo control de quién lo ha visto, de quién no lo ha visto. Entonces, aunque sea lo más cómodo para nosotros, esas contraseñas no las podemos tener guardadas en el ordenador ni en ningún papelito, porque es lo menos seguro del mundo. Entonces, utilizad algún gestor de contraseñas, ¿no? Por supuesto, también, como dice Javier, el acceso al banco, cambiarlas con el tiempo. De hecho, algunas aplicaciones, yo, por ejemplo, tengo la del BBVA, perdón, que creo que cada 90 días o algo así me hace cambiarla. Creo que es porque yo lo verifiqué de esa manera, ¿no? Pero cada 90 días me hace cambiar la contraseña. Igual, porque son contraseñas que pueden ser vulnerables y, oye, yo no tengo interés en que entren en mi cuenta del banco. Que a lo mejor entren en mi cuenta de email, no, pues tampoco, a ver, es problemático, pero si equiparamos el que entren en mi cuenta del banco con que entre en mi cuenta de email, oye, yo le voy a poner mucha más seguridad a mi cuenta del banco, ¿no? Esto es como si dejamos la puerta abierta de nuestra casa y no echamos la llave. Si en nuestra casa dejamos la puerta abierta y no le echamos la llave, pues es más fácil que entren, básicamente. Si echamos la llave, pues ya es un poquito más difícil. Si ponemos 3 cerraduras, pues ya es un poquito más difícil. Si ponemos una cerradura de super seguridad, ya es un poquito más difícil. Si contratamos una alarma, pues ya es un poquito más difícil. Todo lo que pongamos trabas a los hackers para que entren en nuestro ordenador es igual que si ponemos trabas a los ladrones para que entren en nuestra casa. No se nos puede olvidar que nunca podemos estar tranquilos, ¿no? Como decía antes el compañero, porque hay muchas personas del mundo que quieren robar los datos. Entonces, nosotros somos uno solo, nuestra empresa es una sola contra el mundo. Algunas medidas básicas de protección para la web y ya vamos a ir terminando porque nos quedan un par de diapositivas más. Siempre en una página web revisad que tenga el certificado SSL o que tenga el HTTPS. Hay veces que se muestra uno o se muestra otro. Comprobad si tienen diferentes sellos de confianza. Hay entidades como Confianza Online, por ejemplo, que se dedican a validar que esa web es la adecuada. También os recomiendo que en vez de hacer clic en los enlaces, como os decía, busquéis la URL exacta. Es decir, si vosotros sabéis que la web de IKEA es ikea.es, poned el navegador ikea.es. No busquéis en Google IKEA, porque probablemente os lleve a una web que sea fraudulenta en el caso de que les hayan hackeado, ¿no? Y por último, a la hora de hacer compras o de en verdad entrar en cualquier página web, debemos comprobar que el aviso legal de las webs existe, la política de privacidad, la política de cookies y todo ese tema de textos legales existe y además a nombre de quién está. En el aviso legal de las páginas web deben aparecer el representante legal de la empresa, debe aparecer el correo electrónico de contacto del responsable de protección de datos y debe aparecer un teléfono de contacto. Entonces, si no aparecen esos datos, desconfiad de la web, porque seguramente pues sea un poquito fraudulenta. Por último, medidas de protección. Hay 2 páginas web, que son estas 2 que las tenéis en pantalla, es.scamdoc.com y la de www.incibe.es, en concreto la de línea de ayuda de la ciberseguridad. Hay un teléfono gratuito que es el 017 creo, o 014, espérate, 017, línea de ciberseguridad, creo que sí que es 017. Sí, exacto, 017. Es una línea telefónica gratuita a la que tú puedes llamar en cualquier momento. Bueno, creo que tienen un horario de oficina típico, si llamamos y consultamos nuestra duda de ciberseguridad, nos atienden unos expertos en ciberseguridad. Funciona bastante bien y os digo que la llamada es gratuita. Entonces, si tenéis cualquier duda a nivel de hackeos de vuestra empresa o a nivel personal, podéis llamar a ese teléfono que es gratuito. También, por último, INCIBE, os cuento que forma parte de un conglomerado de agencias estatales de ciberseguridad, que son, digamos, los que nos protegen. ¿Vale? INCIBE lo vemos aquí, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Está también, por supuesto, el Mando Conjunto de Ciberseguridad, el Centro Criptológico Nacional, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, el Grupo de Delitos Telemáticos, la Unidad de Ciberseguridad, ambas 2 de la Guardia Civil, la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía
y dependiendo del INCIBE, la Oficina de Seguridad de Internauta, Internet Segura for Kids, es que no veo bien porque está en amarillo, tenía que haberlo puesto en otro color, y el CERTSI, que es el Cerebro de Respuesta a Incidencias de la Seguridad de la Información. ¿Por qué os pongo todo esto? Porque realmente os puede parecer que estamos desprotegidos. Os he dicho antes que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿no? Y puede parecer que estamos desprotegidos, pero tenemos a todo un conglomerado de agencias estatales de ciberseguridad que paran muchos de los ataques que sufrimos en España, ¿no? Entonces, tened en cuenta que, bueno, pues que no estamos realmente del todo desprotegidos. Por último, os pongo mi lista de extensiones de Google Chrome totalmente gratuitas todas y que sirven para, bueno, pues para controlar esa seguridad, ¿no? Os cuento AdBlock Plus, que es un bloqueador de anuncios gratuito. Puedes bloquear tanto los anuncios de YouTube como de otras ventanas emergentes y realmente nos aseguramos que así no tenemos esos pop-ups de posibles anuncios fraudulentos. LastPass, que os decía aquí, que tiene una extensión gratuita para Google Chrome, que podemos utilizarla para organizar las contraseñas. Luego tenemos Avast, que es también un antivirus también y tiene su propia extensión de Google Chrome para poder pues trabajar con más seguridad. Click and Clean, que lo que hace es borrar el historial de navegación, cuando el navegador se cierra, con lo cual nos aseguramos ese borrado de datos en el caso de que compartamos compartamos ordenador o incluso pues, para estar más protegidos, ¿no? Tenemos esta de Criminal IP, que lo que hace es pues controlar con inteligencia artificial si hay navegadores o si hay páginas web que son maliciosas, nos salta una alarmita, ¿vale? Y por último, ay, el ratón que no me funciona. Ah, ya, me funciona. Y por último, esta de Privacy Badger, que lo que hace es meternos dentro de, una suite completa de la ciberseguridad, ¿vale? Aquí, vale, algunas de estas las conocíais, contadme que os leo en el chat. Contadme si conocéis algunas de estas herramientas antes de que paremos un poco esta sesión. Sí, contadme si os sentís protegidos, si realmente aplicáis algunas de estas herramientas o de estas medidas que os he dicho. Siento haber sido un poquito trágica y un poquito con historias, ¿no? Bueno, otra cosa que también os digo, que no os he dicho y no os he puesto aquí, es, si os fijáis, yo tengo una cosita aquí en la pantalla que si yo la cierro ya no me veis, aunque esté la cámara activa, ¿vale? Pues yo este display, que lo compré, creo que fue en Amazon, lo tengo pegado en las pantallas de mis ordenadores. Siempre os recomiendo utilizarlo porque las cámaras son uno de los focos de descontrol de ciberseguridad más potentes a nivel de problemas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, aunque la cámara esté apagada, yo siempre le pongo la clave, la pegatinita esta que veis aquí, ¿vale? Siempre se la pongo para asegurarme de que si aunque esté la cámara apagada y yo no esté conectada, algún hacker pueda acceder a mi cámara y ver lo que yo estoy viendo, o grabarme a mí, o grabar mi espacio, o lo que sea. Os recomiendo mucho este tipo de aparatitos, porque ya os digo que valen baratísimos, creo que me costaron 6 cacharritos, me costaron 1 euro. Es totalmente, que me gustaría enseñároslo, porque es que es súper pequeñito, es una pestaña de plástico negra que tiene una pegatina y, por supuesto, es súper barata y es un sistema de protección muy, muy bueno. Entonces, me decís aquí también que si España está actualizada a nivel de seguridad mundial con la adecuada protección. Bueno, ya has visto, Gabriel, que hay bastantes agencias estatales que están en ello, pero por supuesto los hackers pues son más. Entonces, aunque haya protección a nivel estatal, que ya habéis visto que hay bastantes agencias y que me gustaría que, bueno, pues que supierais también que no nos dejan a la mano de Dios, también tenemos que tener claro que la protección, por supuesto, viene de nosotros, ¿no? Y ahora es cuando pongo la última frase, que es que el mejor antivirus es el ser humano. Así como os he dicho al principio que el ser humano es el mayor virus para el ordenador, también os digo que el mejor antivirus somos nosotros. Es decir,
siendo conscientes de que tenemos que protegernos, siendo conscientes de los sitios en los que pinchamos, las herramientas que nos descargamos, los documentos que nos descargamos. Entonces, bueno, la protección y la coherencia que podemos activar nosotros como seres humanos, como personas pensantes, ¿no? Es el mayor antivirus que puede tener nuestro sistema. Es como os decía antes, si nosotros en nuestra casa abrimos la puerta, la dejamos abierta todo el día, pues obviamente estamos invitando a que la gente entre, y si la cerramos y le ponemos cierta seguridad, pues vamos a asegurarnos de que está todo mucho más controladito. Hasta aquí el webinar que hemos visto hoy, ¿no? De últimas tendencias en estafas digitales y cómo evitarlas.